Hola, ¿cómo están? En este video les vamos a dejar la última clase virtual de cañerías. Vamos a ver los dos últimos puntos que nos quedan pendientes: problemas operativos típicos en cañerías y planos y simbología. Bueno, el problema operativo que vamos a ver aquí en cañerías no significa que sea el único que vamos a encontrar, pero sí el más relevante es el que se denomina golpe de ariete o water hammer en inglés. Primero, ¿qué es un ariete? Bueno, el ariete, por definición, es el tronco que se usaba en la Edad Media para derribar las puertas de los castillos. ¿Sí? ¿Cómo funciona un ariete? ¿Cómo funcionaba ese tronco? Varias personas lo llevaban corriendo y con el golpe que daba ese ariete sobre el portón se rompía la entrada del castillo. Bueno, desde el punto de vista de la física, ¿qué es lo que sucede allí? Ese tronco tiene una inercia, ¿sí? Una cierta tendencia a seguir su trayectoria que es suficiente para dañar el objetivo. Es decir, la velocidad que adquiría el tronco cargado por varias personas tomando velocidad porque varias personas lo estaban acarreando, esa inercia era la que provocaba la rotura, esa inercia por seguir el movimiento era lo que provocaba la rotura de las entradas a los castillos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las cañerías? En realidad, cualquier masa con velocidad puede provocar el mismo efecto que un ariete. Una masa equivalente de agua puede golpear con la misma fuerza que un tronco, ¿sí? Aún aunque sea un líquido. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Que golpear una pieza de acero con un martillo, ¿sí? La onda generada se transmite hacia atrás y hacia adelante hasta que se disipa. Entonces, ese efecto, digamos, de querer frenar una masa de agua que viene a cierta velocidad, es lo que provoca el golpe de ariete y es el principal culpable de las averías en los sistemas hidráulicos. Como les decía, entonces, cualquier sistema que contenga un fluido en movimiento, puede ser agua o cualquier líquido que se encuentre en los sistemas de cañerías industriales, puede experimentar pulsaciones de la presión cuando el flujo varía. ¿Por qué ocurre esto? Es decir, si nosotros queremos cambiar la dirección o frenar súbitamente una masa de fluido, esa energía cinética, si ustedes ya saben que se llama energía cinética, la energía de movimiento, va a tender, si yo quiero cambiar esa velocidad o cambiar esa dirección de movimiento del fluido, toda esa energía cinética va a intentar transformarse en otra cosa. ¿En qué va a ser lo más sencillo? Pues va a cambiar esa energía cinética a energía de presión. Es decir, si yo detengo repentinamente una masa de fluido en el interior de una cañería, toda esa masa de fluido que venía con una gran energía cinética, con energía de movimiento, va a transformarse toda esa energía en energía de presión que se va a propagar a través de ondas por el fluido. Es decir, lo que vamos a estar viendo es un típico efecto de Bernoulli, ¿sí? O sea, que nos dice que todas las energías se conservan y se transforman de una forma a otra. Es decir, la energía cinética se transforma en energía de presión. ¿Cuándo encontramos el golpe de ariete? Cuando se hacen maniobras con las válvulas, ¿sí? Es decir, cuando se abren, cierran válvulas, en la parada o arranque de bombas, en el llenado o el vaciado de una cierta instalación, cuando tenemos aire atrapado en tuberías. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de estos casos, pero básicamente, si ustedes observan, en líneas generales tenemos un efecto de golpe de ariete cuando queremos provocar cambios en la velocidad con la que se desplaza o la dirección con la que se desplaza un fluido adentro de las cañerías. Aquí lo vemos gráficamente. Supongan que tenemos una válvula que está cerrada, ¿sí? El fluido va a estar en reposo, va a estar quieto. Si nosotros abrimos la válvula, el fluido va a empezar a circular y si repentinamente se cierra la válvula, ¿qué va a suceder con todo el fluido que circulaba en esta dirección por la cañería? Pues se va a encontrar con la válvula cerrada
esa energía cinética se va a convertir en energía de presión, ¿sí? Porque se va a tener que disipar de alguna forma, o sea, el fluido se detiene, la velocidad pasa a ser cero en este punto. Si aquí el fluido venía con una velocidad de 3 metros por segundo y cuando llega a esta zona tiene que frenarse inmediatamente porque esto está cerrado, toda esa energía cinética con la que venía se va a transformar en energía de presión que va a generar ondas, ¿sí?, expansivas a lo largo de la cañería. Lo vamos a ver, ¿sí?, en este video. De igual forma, ¿sí?, tenemos un fluido que está circulando por una cañería. Si de repente la válvula se cierra, ¿qué va a suceder? Vamos a tener ondas de presión hacia atrás, ¿sí? Lo vemos aquí de nuevo, ¿sí? Voy a retroceder un poquito, ¿sí? Esa energía de presión va a generar ondas hacia atrás en la cañería, ¿sí? Y acá vemos lo mismo. ¿Sí? Cuando la válvula está cerrada, lo que se generan son ondas de presión que van a ir y volver por la cañería hasta que se disipa toda esa energía cinética y convertida en presión, ¿sí? Eso, por ejemplo, si tuviéramos un gráfico, ¿qué vemos aquí? Acá lo que se ve es presión versus tiempo. Si nosotros pudiéramos medir la presión en esta cañería, ¿qué veríamos cuando cerramos repentinamente esta válvula? O sea, si tenemos fluido circulando y cerramos repentinamente esta válvula, lo que vamos a ver en este medidor de presión es estas oscilaciones de presión, ¿sí? Vamos a ver oscilaciones en la presión que se registra hasta que esto se disipa totalmente. ¿Cuándo se va a disipar totalmente? Bueno, cuando el fluido finalmente se detenga. Entonces, otra analogía, una columna de agua, ¿sí?, o de líquido actúa como un tren parado repentinamente, ¿sí? Si yo freno un tren contra una pared, el fluido se va a frenar, o sea, el tren se va a frenar y toda la energía cinética se va a transformar en presión. Se va a generar una onda de presión que va a viajar de un extremo a otro de la cañería con alta velocidad, provocando vibraciones, ruidos, ¿sí? Esta onda va a aumentar la presión que experimentan las paredes de la cañería, el fluido va a ejercer presión sobre las paredes, pudiendo llegar a romper las cañerías y todos los equipamientos que se encuentren conectados en esas cañerías, como bombas o válvulas. ¿Cómo hacemos para mitigar esto? Bueno, siempre que el tiempo de cierre de la válvula sea menor que el tiempo que tarda en viajar la onda de un extremo a otro de la cañería, vamos a encontrar un fenómeno de golpe de ariete, ¿sí? O sea, si el cierre de la válvula es rápido, es decir, es menor el tiempo de cierre de la válvula de lo que tarda la onda de presión en viajar por la cañería, vamos a tener golpe de ariete. Aquí les voy a mostrar en un video algunos ejemplos de The water hammer effect. What is really happening during water hammer effect? The following pictures are taken with Bien, a high este speed video camera. les va a explicar el golpe de ariete mediante una filmación en una cañería transparente, ¿sí? Entonces lo que van a hacer en esta cañería es tener circulando agua y van a cerrar repentinamente una válvula. Y lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces es ¿sí? Ahí se ve cómo fue el golpe de ariete. De manera ¿sí?, rápida, ven cómo con una cámara de alta velocidad se ve cómo la onda viaja, o sea, una vez que se cierra repentinamente la válvula, se ve cómo viaja la onda de presión de un extremo a otro de la cañería hasta que finalmente se detiene el fluido, ¿sí? Eso, fíjense que genera, entre otras cosas, ¿sí?, genera expansiones de las cañerías, ¿sí?, como van a ver aquí. Bueno, por un lado tenemos pérdidas que se generan y ven cómo se expande la cañería, ¿sí? Realmente se flexiona el material por la fuerza, ¿sí? Se mueve 15 milímetros esta cañería, se desplaza 15 milímetros esa cañería
por la fuerza que genera justamente el golpe de ariete. Le voy a poner el audio para que ustedes también escuchen realmente el ruido que Pictures genera el are golpe de taken with ariete. a high-speed camera with 1000 frames per second. We focus on that forces that are generated when water is punching on the valve. Water hammer effect is activated by fast closing of a valve. Forces during water hammer effect. In proper speed, these effects are not visible to the naked eye. Escucharon claramente cuál es el efecto, ¿sí? en ruido del golpe de ariete. Tengo otro video para mostrarle, esto en una planta real, ¿sí? Lo que tienen ustedes aquí es una válvula, ¿sí? Y en la planta van a cerrar una válvula y se va a escuchar el golpe de ariete. Al escuchar y a observar, claramente ven cómo se mueve el equipamiento. Ahora está intentando frenar. Lo mismo van a ver aquí. O sea, en este caso lo que ven es un tramo de cañería con una curva, ¿sí? En algún otro lugar de esta instalación se va a cerrar una válvula y van a ver cómo repercute aquí la onda. Cómo llegó el golpe de ariete y cómo se escucha la onda de presión. Lo mismo aquí, ¿sí? Es un tramo de cañería donde hay curva y vamos a observar el efecto de cerrar una válvula en el lugar de carga. Realmente muy fuerte el efecto. Observen cómo se desplaza toda la estructura. Esto claramente daña las cañerías y puede generar importantes pérdidas. Entonces, problemas, consecuencias típicas del golpe de ariete, roturas, ¿sí? Dañadas por golpes de ariete, pérdidas en las uniones, ¿sí? Deformaciones totales de los caños, ¿sí? Es un efecto muy indeseado. Principalmente tenemos dos manifestaciones del golpe de ariete, lo que se llama el choque hidráulico o el choque diferencial. El choque hidráulico, ¿sí? Es el generado cuando hay un cambio en la velocidad de la circulación de fluido en el interior de una cañería y es el más típico, ¿sí? Es el que les venía explicando hasta ahora, de hecho, ¿sí? Entonces, la explicación, digamos, de lo que sucede es lo que venimos viendo hasta ahora. Tenemos un fluido que circula, supónganse desde un tanque por una cañería de descarga y tenemos una válvula en ese tanque o en esa cañería de descarga que se cierra repentinamente. Cuando la válvula se cierra, el fluido se detiene, o sea, tiene una velocidad igual a cero y esta consecuencia de tener energía cinética igual a cero, ¿sí? O sea, velocidad igual a cero, genera un aumento de la presión que se transmite como una onda de presión, ¿sí? Que va a ir retornando o va a tender a ir en la dirección contraria a donde se encuentra el bloqueo de la cañería. Entonces la onda de presión va a ir avanzando hacia el caño y va a ir expandiendo las paredes de la cañería. Una vez que llega hasta el caño, hasta el tanque,
esta onda de presión va a experimentar una contracción, ¿sí? Va a tener una inercia, el tanque, el caño, así como aquí se expande, va a tender a volver a su condición original, que es esto que vemos aquí, ¿sí? Va a volver a su condición original e inclusive va a disminuir su tamaño, ¿sí? Vamos a tener una onda expansiva y de retracción en las paredes de la cañería. Eso va a continuar una y otra vez hasta tanto la velocidad del fluido sea cero en toda la cañería, es decir, se detenga completamente el fluido. ¿Cómo vamos a evitar o cómo se puede evitar el golpe de ariete hidráulico? Bueno, por supuesto, cerrando lentamente una válvula, ¿sí? Antes, por ejemplo, si lo que nosotros queremos hacer es apagar una bomba, las válvulas que se encuentran en las descargas de las bombas las vamos a ir cerrando lentamente. O sea, básicamente es eso, cerrar lentamente las válvulas, ¿sí? No hacer cierres bruscos. Hacer cierres lentos que permitan paulatinamente ir disminuyendo la velocidad del fluido. Otra forma de evitar el golpe de ariete es colocando volantes de inercia, ¿sí? De forma que las bombas centrífugas funcionan, lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero funcionan porque gira un impulsor dentro de ellas, ¿sí? Ese impulsor es lo que genera velocidad en el fluido que posteriormente se convierte en energía de presión. Entonces, una forma de evitar el choque hidráulico es hacer que las bombas centrífugas disminuyan su velocidad de giro paulatinamente. O sea, cuando uno las quiere parar, ¿sí? O si se corta la luz, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, y la bomba queda sin suministro de energía, estos volantes de inercia lo que hacen es que paulatinamente el impulsor de la bomba deje de girar, ¿sí? De esta forma, al disminuir lentamente la velocidad de giro de los impulsores, va disminuyendo lentamente la velocidad del fluido, ¿sí? Esto es, como les decía, muy útil cuando se quiere parar una bomba o cuando se presenta un corte de energía eléctrica repentino. Y otra forma de evitar el choque hidráulico es instalando dispositivos de alivio en la cañería. ¿Cuáles son estos dispositivos de alivio? Bueno, dentro de los dispositivos de alivio encontramos las cámaras de aire, las válvulas de alivio y las columnas de equilibrio de presión, que ahora voy a explicar de qué se tratan. Pero la función que cumplen básicamente es absorber de manera total o parcial la sobrepresión que se genera. O sea, esa sobrepresión que se va a generar en las cañerías porque disminuye a cero la velocidad del fluido, la van a absorber estos dispositivos de alivio. Y bueno, en realidad estos dispositivos de alivio logran absorber como máximo un 80% de la sobrepresión generada, ¿sí? Por más que estén incluidos estos dispositivos en las cañerías, siempre va a haber un restante de energía que lo va a tener que absorber la cañería si se genera el golpe de ariete. Es decir, no son perfectos estos dispositivos de alivio, solamente absorben o como máximo absorben el 80% de la sobrepresión generada. Bueno, ¿cómo operan o cómo funcionan las cámaras de aire? Básicamente las cámaras de aire son dispositivos que están conectados a la cañería, ¿sí? Esto es una cámara de aire. Estos dispositivos se encuentran conectados a la cañería y lo que tienen es un sistema de pistón que de un lado posee una cámara de aire, o sea, esta cámara está aislada del fluido, y del otro lado del pistón vamos a tener entrada del fluido. ¿Cómo van a funcionar estos? Sí, aquí tienen una foto real, ¿sí? de una cámara de aire, pero que pueden ver en su interior este pistón que tiene movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en condiciones normales, o sea, cuando esta válvula esté abierta y el fluido esté circulando por la cañería, el pistón se va a encontrar en su posición baja, ¿sí? O sea, toda esta parte del dispositivo se va a encontrar llena de aire. Ahora, cuando esta válvula se cierra repentinamente, el fluido va a tender a retroceder, obviamente, ¿sí? Porque venía con velocidad, se detiene el fluido y empieza a rebotar generando esa onda de choque.
por esa sobrepresión que se genera, ¿qué va a pasar? Bueno, toda esa presión se va a ver reflejada en columna de líquido, ¿sí? Ya vimos que si la presión en este punto aumenta, ¿sí? Y yo puedo poner un tubo piezométrico en un punto de la cañería, voy a obtener una columna de líquido acorde a la presión que tengo en ese punto. Entonces, el fluido cuando aquí se detiene y se genera esa onda de presión, en vez de ir hacia adelante y hacia atrás en la cañería una y otra vez generando destrucciones, lo que va a hacer es que ese fluido va a subir por el dispositivo de alivio, ¿sí? Y va a elevar el pistón. ¿Por qué se va a elevar el pistón? Porque aquí hay aire. Recuerden que el aire se puede contraer fácilmente, ¿sí? Si yo aumento la presión de este lado, ¿qué voy a hacer con el volumen de gas que voy a tener aquí? Lo voy a disminuir, ¿sí? Entonces se va a comprimir este aire tanto como necesite para disipar el fluido, la presión con la que viene, ¿sí? Entonces, este pistón, cuando aquí se genera el cierre repentino de la válvula, va a subir y bajar tantas veces como sea necesario hasta disipar completamente la presión que se genera por esa onda de choque. De manera similar funcionan las chimeneas de equilibrio. ¿Qué son las chimeneas de equilibrio? Son, justamente aquí ven una chimenea, son tubos, chimeneas que están conectados con la cañería, ¿sí? Esto es una chimenea que se encuentra conectado con la cañería, pero están abiertos a la atmósfera, ¿sí? Por eso se llaman chimeneas. Entonces, si esta chimenea está conectada con la cañería por la que circula fluido y está abierta a la atmósfera, ¿qué va a suceder si se genera una sobrepresión en esta cañería? Porque supónganse que se cierra la válvula de descarga. Bueno, el fluido que venía con movimiento se va a detener, se va a generar una onda de sobrepresión que va a viajar hacia atrás y el fluido va a ascender por esa cañería. ¿Hasta dónde va a ascender? Y bueno, hasta que se compense la presión que se generó por esta onda de choque con la presión que tengo afuera de la chimenea, que es la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, de esa forma se va a generar o se va a compensar todas las oscilaciones, se van a disipar todas las oscilaciones que se generen por los aumentos de presión que genera el golpe de ariete. Por supuesto, una característica que tienen que tener estas chimeneas es que tienen que tener la altura suficiente para que no se produzca el rebalse de líquido, ¿sí? Si el golpe de ariete es tan fuerte que la onda de presión genera una columna de líquido más alta que la chimenea, ¿qué va a pasar con el líquido? Y bueno, va a salir, ¿sí?, de esta chimenea. Entonces, digamos, no hay que tener esa precaución en el diseño de estas chimeneas. Y las válvulas de alivio también, estas válvulas las vamos a volver a ver más adelante, cuando veamos específicamente el capítulo de válvulas, pero funcionan con el mismo principio, ¿sí? Esto es una válvula de alivio, o sea, un esquema de una válvula de alivio, esto es una válvula de alivio real. Fíjense que lo que tiene la válvula de alivio es un pistón, ¿sí?, que está conectado a un resorte, ¿sí? O sea, esta pieza de la válvula puede subir y bajar libremente. Mediante la compresión de este resorte. Y las válvulas de alivio están conectadas a la cañería, ¿sí? Esta es la cañería por la que circula el fluido, pero también poseen descargas hacia el exterior, ¿sí? Pues estas son salidas hacia afuera, hacia el exterior. Esta válvula, por ejemplo, se encuentra en posición abierta, es decir, si viene el fluido por acá, ¿sí?, y al llegar a la válvula, al estar este pistón en la posición superior, el fluido puede salir por estos agujeros, ¿sí? Puede escapar por aquí hacia el exterior. Es decir, que esta válvula se encuentra en posición abierta. Si el resorte se encuentra estirado y este pistón se coloca sobre esta zona de aquí, va a obstruir la salida de fluido, ¿sí? O sea, el pistón se va a encontrar haciendo tapón, ¿sí?, en esta zona y no va a permitir la salida de fluido hacia el exterior. Entonces, en las situaciones normales, el fluido va a circular por la cañería y este pistón se va a encontrar en su posición inferior, es decir, sobre esta parte de la válvula, ¿sí?, y el resorte se va a encontrar estirado. Si en alguna parte de la cañería se corta el flujo, el fluido va a retroceder con mayor presión. Entonces, esa presión que va a traer el fluido va a hacer que se levante
este pistón, ¿sí? Que se levante el tapón de la válvula comprimiendo este resorte y liberando líquido hacia afuera, ¿sí? Las válvulas de alivio funcionan permitiendo la salida de fluido hacia el exterior. Algo importante es que el resorte que tienen estas válvulas, ¿sí? Tiene que poder cerrar rápidamente cuando la presión desciende. O sea, si en la cañería la presión vuelve a ser normal, este resorte tiene que cerrar rápidamente para que no siga saliendo fluido, ¿sí? Hacia afuera. Entonces estas se denominan válvulas de alivio porque alivian la presión que se encuentra en el interior de las cañerías. ¿Cuál es el otro tipo de golpe de ariete del que estuvimos hablando? Es el que se denomina choque diferencial. ¿Qué significa choque diferencial? Bueno, este es el golpe de ariete que se genera cuando en las cañerías circula vapor y líquido, o sea, condensado, al mismo tiempo, ¿sí? Si yo tengo ambas fases, la fase vapor y la fase líquido, circulando al mismo tiempo en la cañería, si se produce un cambio de dirección, ¿sí? Por ejemplo en los codos o en las T's, el tapón de líquido o el tapón de condensado va a impactar, o sea, va a intentar seguir con la velocidad con la que viene el vapor y va a impactar contra las paredes de la cañería generando el choque hidráulico, ¿sí? Imagínense entonces que, por ejemplo, nosotros tenemos esta cañería, ¿sí? En esta cañería circula vapor. No sé si recuerdan de las clases anteriores, dijimos que los gases o vapores viajan por las cañerías a velocidades mucho mayores que las velocidades de líquido, ¿sí? El vapor viaja a una velocidad de 20, 30, 40 metros por segundo, mientras que el líquido viaja a una velocidad entre 1 y 3 metros por segundo. O sea, el vapor va 10 veces más rápido, ¿no? Que el líquido. Si yo en una cañería de vapor tengo un poco de líquido y este líquido empieza a viajar con la misma velocidad del vapor, ¿sí? Que va a ser una velocidad extremadamente rápida para una masa de líquido, cuando esa masa de líquido se encuentre con una pared, ¿sí? Por ejemplo, al querer doblar en una cañería, esa masa de líquido va a ser como una bala, ¿sí? Va a impactar rápidamente contra la pared del extremo porque no va a alcanzar a girar por la cañería porque va a ir muy rápido. Entonces, ¿cuándo podemos llegar a tener flujo simultáneo de líquido y vapor en una cañería? Bueno, cuando en cañerías que llevan vapor se produce condensado, ¿sí? Cuando el vapor de agua condensa, o el vapor de líquido que sea condensa, se produce un vapor, una condensación indeseada, vamos a tener líquido y vapor al mismo tiempo. Entonces, esto ocurre cuando el aislamiento térmico no funciona bien, ¿sí? Si yo tengo que mantener vapor en una cañería, voy a tener que mantener la cañería aislada del exterior, porque si la temperatura en el exterior es muy baja, es decir, el vapor pierde calor, ¿sí? Hacia el exterior porque el aislamiento no funciona muy bien, se va a producir condensado, ¿sí? Si yo tengo vapor de agua y en frío, ese vapor voy a pasar del estado vapor al estado líquido, voy a generar condensado. Entonces, cuando tengo problemas de aislación, ¿sí? En las cañerías de vapor, voy a generar condensado. Entonces, ese vapor, ¿sí? Que va a circular a velocidades de entre 20 y 30 metros por segundo, va a empezar a llevar el condensado o a llevar el líquido a esa misma velocidad, ¿sí? Entonces, ese tapón de condensado va a impactar, ¿sí? Sobre las paredes o sobre las válvulas, generando un efecto de golpe de ariete, ¿sí? ¿Cómo podemos evitar la acumulación? A ver, es inevitable tener condensado o algo de condensado en las cañerías de vapor. Entonces, ¿cómo se evita la acumulación de condensado? Bueno, en las cañerías que llevan vapor siempre se usan reducciones excéntricas, es decir, se usan reducciones de este tipo. Si yo tengo que pasar de una cañería de 6 pulgadas a una cañería de 4 pulgadas, yo voy a usar una reducción que solamente tenga reducción en uno de los extremos, en la parte inferior. Voy a pasar de 6 a 4 pulgadas con una reducción excéntrica.
¿Por qué? Porque si uso una reducción concéntrica, ¿sí? Si yo uso este tipo de reducciones, lo que voy a lograr es una acumulación de condensado en esta parte, ¿sí? Esto me va a hacer como de dique y se va a generar acumulación de condensado en esta parte. ¿Qué sucede si se genera acumulación de condensado? Cuando este vapor vaya a altas velocidades y este condensado aumente su nivel, se puede llegar a producir el levantamiento de tapones de condensado que me obstruyan toda la cañería. Entonces, si yo tengo reducciones excéntricas, lo que logro es que siempre exista una circulación del condensado en la parte inferior de la cañería, ¿sí? Y que este condensado nunca me obstruya completamente toda la cañería. Que eso es justamente lo que me genera el golpe de ariete. Otra forma de evitar la acumulación de condensado es dando inclinación a las tuberías, ¿sí? Por ejemplo, esto es un mal diseño de cañería, porque yo en una cañería de esta forma tengo un punto bajo, ¿sí? En el que permito la acumulación de condensado. Entonces, cuando el vapor pase por aquí, se va a llevar toda esta acumulación de condensado y lo va a... lo va a llevar tipo tapón hacia el resto de las cañerías, generando riesgos de golpe de ariete. Las cañerías de manera horizontal también son indeseadas, ¿sí? Porque se generan acumulaciones en la parte inferior. Lo que se hace en las cañerías de vapor es darle una leve inclinación que permita la circulación del líquido si es que se genera. Entonces, además de darle una leve inclinación a las cañerías, lo que se colocan son puntos de drenaje, ¿sí? Cada cierta cantidad de metros de cañerías de vapor se colocan puntos de drenaje que van a permitir eliminar la condensación que se vaya generando, ¿sí? De hecho, los puntos de drenaje van a tener pozos de goteo, se llama, o sea, van a tener como recipientes o zonas donde va a ir acumulándose el vapor y luego se va a purgar, ¿sí? Si nosotros no tenemos estos pozos de goteo, el condensado puede ser que pase de largo, ¿sí? Y que no llegue a drenar por el conjunto purgador. Entonces, esto es la forma correcta de diseñar un punto de drenaje. Y también, por supuesto, si tenemos que hacer derivaciones de tuberías que manejan vapor, ¿sí? O sea, yo tengo que de una cañería madre de vapor hacer una toma de vapor para llevar a otro proceso, las tomas de vapor siempre las vamos a hacer por la parte superior de la cañería. ¿Por qué? Porque si yo hago la toma por la parte superior, me aseguro que solamente voy a tomar vapor, porque el líquido, al ser más denso, va a ir por abajo de la cañería, ¿sí? Entonces no va a ingresar a esta rama que se encuentra haciendo la derivación por arriba. Ahora, si yo la derivación la hago por abajo, me voy a llevar las dos cosas. Me voy a llevar vapor y me voy a llevar líquido. Entonces, las tuberías de conexión siempre se colocan en la parte superior de las cañerías de vapor. Y las piernas colectoras, también estas cañerías, ¿sí? Que pueden ser pozos de condensado o piernas colectoras, también se utilizan justamente para limpiar el vapor de posible condensado. También existe otro golpe de ariete que se genera cuando existen escapes de aire, se llama. ¿Cuándo tenemos escape de aire? Bueno, el agua siempre va a tener una cierta cantidad de aire disuelto, ¿sí? Según su cantidad o su valor, su condición, de temperatura y presión, va a ser la cantidad de aire disuelto que tenga. Cuanto mayor es la temperatura del agua y cuanto menor es la presión, menos aire disuelto admite el agua. Entonces, si en las condiciones de planta yo tengo temperatura y presión variables, va a ser inevitable que se generen ciertas liberaciones de burbujas de aire del agua, ¿sí? O, del líquido que admita tener aire disuelto, ¿sí? ¿Qué va a hacer ese aire? Bueno, ese aire se va a acumular en las partes altas de las instalaciones, ¿sí? Esas burbujas de aire que inherentemente tiene el agua se van a juntar y se van a ir acumulando en las partes superiores, siempre
los gases tienden a ir a las partes superiores de las instalaciones. Entonces, se van a formar estos bolsones de aire que cuando encuentren una salida, ¿sí? Estos bolsones de aire, si yo aquí tengo una válvula de escape y la abro, van a tender a salir rápidamente, ¿sí? Entonces, cuando yo desaloje este aire de aquí, cuando encuentren zonas para salir, el líquido que viene antes va a tender a ocupar rápidamente ese volumen que le deja libre el gas. Entonces, en ese movimiento rápido del líquido se va a generar el golpe contra las cañerías, ¿sí? El golpe de Ariete. Lo mismo sucede en las válvulas, ¿sí? Si las válvulas se encuentran diseñadas para trabajar en cañerías de líquido, ¿sí? Cañerías que manejan líquido, y de pronto pasa un bolsón de estos de aire por una válvula que fue diseñada para trabajar con líquido, va a disminuir muy rápidamente la caída de presión, ¿sí? Se va a generar una caída de presión rápida que va a acelerar la columna de líquido, ¿sí? Ese cambio de velocidad, es decir, esa aceleración de la columna de líquido que viene anteriormente a la válvula, es lo que después va a generar el frenado de esa columna de líquido y el consecuente golpe de Ariete, ¿sí? Por estos bolsones de aire que se generan, es que muchas veces se colocan o se deben colocar puntos de purga de aire en las cañerías, ¿sí? Es muy importante realizar purgados de aire, porque siempre el agua va a tener oxígeno disuelto y ese oxígeno disuelto va a generar burbujas, ¿sí? Que se van a acumular en bolsones de aire. Bueno, aquí terminamos la parte de problemas operativos y pasamos al último punto, ¿sí? de esta unidad, que es el de diagramas de proceso. Los diagramas de proceso los vamos a ver aquí de manera general y después específicamente en cada una de las unidades vamos a ver simbología asociada a las unidades de proceso. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que saber es que toda la planta, ¿sí? Cualquier planta de proceso, tiene distintas formas de representarse, ¿sí? Ya sea en papel o en las computadoras, ¿sí? Los equipos y los diagramas y los accesorios de todo el proceso se representan mediante tres tipos de herramientas, lo que se llaman los PFD o Process Flow Diagram, diagramas de flujo de proceso, los P&ID o Piping and Instrument Diagrams, o sea, diagramas de cañerías e instrumentos, y los HMI o Human Machine Interface, las interfaces para humanos, ¿sí? Estas son las tres formas que tenemos de representar una planta de proceso. Vamos a comenzar con los PFD, ¿sí? ¿Qué son los diagramas de flujo de proceso? Es la interpretación más sencilla del proceso, ¿sí? Se realiza mediante diagramas de equipos, ¿sí? Los principales equipos y relaciones entre equipos de la planta son los que se representan en los diagramas de flujo de proceso. Es decir, es como el resumen del proceso. Por ejemplo, lo que vemos aquí es un diagrama de flujo de proceso, ¿sí? Tenemos representados los equipos más importantes de este proceso, ¿sí? Tenemos un horno, una columna de destilación, un intercambiador, un tanque, una torre de enfriamiento, ¿sí? Tenemos los principales equipos de nuestro proceso y unidos por flecha, cómo es el flujo entre ellos, ¿sí? Del tanque de alimentación sale el fluido de proceso que pasa por el horno, luego del horno pasa a la columna, de la columna voy a tener salida por la parte superior y por la parte inferior, ¿sí? Tengo representados los principales equipos y las principales corrientes del proceso en este tipo de diagramas. Este, bueno, tal vez no se aprecie muy bien, es otro diagrama de flujo de proceso, ¿sí? Estos son ejemplos, ¿sí? Tenemos los equipos principales de la planta, ¿sí? Este, por ejemplo, es el diagrama de flujo de proceso de una producción de gasolina, ¿sí? Veo los equipos principales, los intercambiadores de calor, ¿sí? Algún tanque, algún compresor y las corrientes principales.
Este es otro diagrama de proceso de una refinería de aceites vegetales, ¿sí? Veo los equipos principales. El segundo diagrama de proceso es el P&ID o el diagrama de cañerías e instrumentación. Este es muy importante. El P&ID es el que describe en mayor detalle el proceso, ¿sí? Es el documento fundamental de un proyecto. Complementa a los diagramas de flujo de proceso, complementa a los PFD, tiene más información que los PFD. Y esto ya forma parte de la ingeniería básica de la planta. Los P&ID incluyen todos los instrumentos a instalar en el proceso, ¿sí? No solamente va a incluir los equipos principales, que eran los que nos mostraban los PFD. Los P&ID van a incluir absolutamente todos los instrumentos que tengan que instalar. Todas las válvulas, todos los caudalímetros, todas las termocuplas, todos los instrumentos de medición, además de los equipos, ¿sí? Voy a tener P&IDs incluyendo los servicios auxiliares, las purgas, los sistemas de lavados, todo lo que existe en mi proceso, ¿sí? Además va a presentar las condiciones de diseño de los equipos, ¿sí? De los principales equipos me va a decir cuáles son las temperaturas y presiones operativas, qué fluido va a estar incluido dentro de ese equipo, ¿sí? Las condiciones de diseño van a estar detalladas en el P&ID. También los P&ID nos van a identificar las cañerías, ¿sí? Nos van a dar información respecto a el material con el que están hechas las cañerías, los diámetros de las cañerías, si tienen aislaciones o no. También se van a detallar en los P&ID los sistemas de control, ¿sí? Todas las plantas tienen sistemas de control que permiten tener las variables en los valores deseados, ¿sí? Entonces, los sistemas de control, junto con sus sensores y actuadores, los vamos a tener representados en los P&ID. Ustedes van a tener una materia más adelante que es específicamente sobre sistemas de control, ¿sí? Nosotros aquí solamente vamos a ver cómo se representan en los P&ID, pero más adelante van a ver exactamente cómo funcionan este tipo de sistemas. Y bueno, los P&ID sirven de base para la ingeniería completa del proyecto y se suelen ir actualizando, ¿sí? Por supuesto, una planta cuando sufre cambios tiene que actualizar sus P&ID. Si yo realizo modificaciones de una cañería en la planta porque me di cuenta que el diámetro era muy pequeño o el diámetro era muy grande o no me sirve, tengo que actualizar el P&ID correspondiente, ¿sí? Toda la información del P&ID se va actualizando en la medida que se realizan cambios en la planta. Entonces, por ejemplo, lo que ven aquí es el PFD que vimos hace un ratito, ¿sí? de un proceso genérico y su P&ID correspondiente, ¿sí? Como ven, el P&ID es mucho más detallado, ¿sí? Aquí tenemos la columna de destilación, ¿sí? Esta es la columna de destilación que se ve aquí en el PFD, pero tenemos todas las corrientes mucho más detalladas, ¿sí? Tenemos todos los instrumentos de medición que se usan para controlar la planta detallados, ¿sí? Mucho más detalle tenemos en el P&ID que lo que tenemos en el PFD. Aquí tenemos otro P&ID de ejemplo, ¿sí? Entonces en los P&ID van a encontrar equipos, por supuesto que van a encontrar los equipos. Esto por ejemplo es una bomba, esto es un intercambiador de calor, esto es una válvula, esto es una placa orificio, ¿sí? Van a encontrar equipos, van a encontrar instrumentos, ¿sí? Y los instrumentos van a estar debidamente indicados. Estos globitos que aparecen aquí, que acá están recuadrados con celeste, es lo que se usa para darle nombre o identificar los distintos instrumentos que tenemos en todo el P&ID. Fíjense que hay un montón, ¿sí? Todos estos globitos que se encuentran aquí, que ahora vamos a ver cómo se leen y qué significan, son todos los instrumentos que tenemos instalados en este P&ID. Y por supuesto, vamos a tener detalladas las cañerías, ¿sí? Esto que está aquí es una cañería, ¿sí? Y si ustedes observan sobre cada una de las líneas de conexión, ¿sí? Todas estas son las cañerías que conectan nuestros equipos, sobre las líneas van a tener detalles del diámetro de la cañería. Por ejemplo, esta que ven aquí, esta que está acá, aquí es una cañería de 3 pulgadas, Schedule 40,
y CS es el material. CS es Carbon Steel, que es acero al carbono, ¿sí? Carbon Steel en inglés, acero al carbono en español. Entonces, miramos, si por ejemplo miramos esta cañería que está aquí, ¿sí? En realidad es una cañería de 12 pulgadas, Schedule 10, también con cargo de acero comercial, ¿sí? Pero entonces, sobre cada una de las líneas de conexión, vamos a encontrar detalladas las características de esa cañería en particular. Y también los P&ID, o sea, por supuesto no se puede tener un único P&ID para toda la planta. Lo que se tienen son numerosos P&ID. Se divide la planta, ¿sí? De forma de poder representar de manera lógica y ordenada todos los instrumentos y todos los equipos que tenemos siguiendo el proceso. Entonces tengo muchos P&ID en una planta. ¿Cómo hago para ir de un P&ID a otro? Bueno, tengo lo que se llaman conectores, ¿sí? Sobre la izquierda de los P&ID, de estas planillas, voy a tener todas las entradas, es decir, de las cañerías que aparecen, ¿sí? Esta es una cañería de entrada a este P&ID que estoy viendo, entonces este conector me va a decir de qué parte del proceso viene esta cañería, ¿sí? Estos conectores que veo aquí me dicen estas dos cañerías que entran a este P&ID, de qué parte del proceso vienen. Y de forma equivalente, del lado de la derecha del P&ID voy a tener todas las cañerías de salida, ¿sí? de este P&ID. Voy a tener 1, 2, 3, 4 cañerías de salida. Bueno, los conectores me van a decir, estos, los que se encuentran sobre la derecha, me van a decir a qué parte del proceso va esta cañería, es decir, a qué P&ID voy para seguir este proceso. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es un ejemplo, este es un conector de salida del P&ID 101, ¿sí? Esta que tengo aquí es el nombre, por ejemplo, de este P&ID. Entonces me dice que esta cañería, ¿sí? Va a ir al dibujo 102, ¿sí? Esta cañería de 12 pulgadas de acero comercial tiene una flecha, el conector de salida me va a decir cuál es el número, o sea, el tag de esta cañería y me va a decir en este conector hacia qué dibujo va a ir. Entonces va a ir al dibujo 102. Yo estoy en el dibujo 101, pero esta cañería de salida va a ir al dibujo 102. Entonces, cuando yo entre al dibujo 102, voy a tener un conector de entrada que venga del 101, ¿sí? O sea, este va a estar situado sobre la izquierda del P&ID porque va a ser de entrada a este P&ID que estoy mirando aquí, ¿sí? ¿Y qué tengo que mirar? Y bueno, esto me va a decir, este número me va a decir de qué P&ID viene esta entrada. Justamente viene del 101. Es decir, esta entrada en el P&ID 102 es esta salida en el P&ID 101. ¿Sí? Es la forma que tengo con los conectores de entrada y de salida de ver cómo se conectan las cañerías de los distintos P&ID que tengo en el proceso. Y los equipos los voy a tener representados con tablitas en los P&ID, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Que aquí no se nota muy bien, pero en un sector del P&ID voy a tener el detalle de los equipos que se encuentran en este P&ID. Por ejemplo, este P&ID tiene una columna de destilación, un tanque, tiene bombas. Cada uno de estos equipos va a estar aquí especificado su condición de diseño. ¿Qué información voy a encontrar en cada uno de estos recuadros? Bueno, voy a encontrar qué tipo de, por ejemplo, este es un tanque, el T001 va a ser un tanque, este va a ser el nombre del equipo en el P&ID y el P&ID me va a decir qué servicio tiene, por ejemplo, es un tanque de acumulación o este P001 es una bomba, ¿sí? Feed pump es una bomba de alimentación. Nos va a dar información, por ejemplo, del tanque nos va a decir el diámetro, la altura, el volumen. De una bomba me va a decir el caudal que maneja y la presión, el aumento de presión que genera. Y me va a informar la presión y temperatura de diseño. ¿Sí? Van a estar trabajando a 10 bar y 50 grados centígrados, tanto el tanque como la bomba. ¿Sí? Voy a tener información detallada de los equipos que se encuentran en ese P&ID. ¿Cómo voy a simbolizar los instrumentos? Bueno, los instrumentos son esos globitos que aparecen, ¿sí? En
en los PNID, ¿sí? Estos globitos que aparecen aquí tienen códigos para entender qué es lo que me están diciendo. Bueno, los instrumentos, si se encuentran simbolizados con un círculo, significa que son instrumentos que se encuentran en campo, ¿sí? Están en la planta. Tengo que ir a la planta, al lugar donde están colocados, para ver qué es lo que me están midiendo. Los instrumentos se usan para medir cosas, ¿sí? Por ejemplo, un manómetro. Un manómetro es un instrumento. Si yo en el PNID veo que el manómetro está representado con un círculo, significa que para ver la presión que me está midiendo ese manómetro, tengo que ir a la planta a leerlo. Ahí voy a tener el display o miro la aguja, ¿sí? Si es un manómetro de aguja, para ver cuánta presión me está midiendo. Si tiene un globito con una raya al medio, significa que que yo puedo ver la lectura de ese instrumento en el panel de control, ¿sí? En la sala de control, donde hay operarios que están manejando, monitoreando la planta. En la sala de control voy a tener pantallas donde voy a poder ver lo que me está midiendo ese manómetro. Es decir, el manómetro va a estar instalado en la planta y yo voy a poder ver la presión que está midiendo ese manómetro en una computadora en la sala de control, ¿sí? Eso se simboliza con esta forma, es decir, que está accesible, ¿sí? Si la línea es punteada, bueno, es otra variante que, si bien está en sala de control, no está accesible al operario, sino que va a tener que hacer alguna maniobra para poder adquirir el valor de ese instrumento, ¿sí? En la sala de control. Si no, bueno, si tiene dos rayas, monta un tablero auxiliar. Y estas son otras variantes, ¿sí? Que son más detalles. Lo más importante es, si yo tengo un círculo con un cuadrado alrededor, significa que ese instrumento está asociado a un lazo de control. Es decir, ese instrumento no solo me está midiendo una variable, no solo me está censando algo, sino que esa medida, esa medición va a servir para controlar algo en la planta. ¿Cómo hacemos para entender los PNID? Bueno, todos los PNID tienen simbología específica y códigos específicos que suelen depender de cada planta, ¿sí? Entonces, cada planta va a tener al principio de los PNID una hoja de códigos. Este plano de simbología lo que me va a decir es, en esta planta, cómo se van a representar todas las líneas de proceso, con qué símbolos, ¿no? Se van a representar las líneas de proceso, con qué símbolos se van a representar los distintos equipos, ¿sí? Cada planta va a tener su código, va a ser su diccionario, por así decir, de la simbología que va a utilizar para construir los PNID. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué información vamos a encontrar en los planos de simbología? Bueno, vamos a ver cómo se van a representar las cañerías, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a tener con una línea gruesa las cañerías principales, con línea punteada las cañerías que se encuentran enterradas, ¿sí? Con línea larga y punto, las líneas que son de servicios, ¿sí? O con líneas y rayas, las líneas neumáticas, es decir, estos son cañerías por las que circula aire. Líneas punteadas son las que transmiten corrientes eléctricas, las señales eléctricas. Bueno, en los planos de simbología vamos a encontrar eso, ¿sí? Cómo se representan cada una de las conexiones entre equipos y cómo se van a representar los equipos en esa planta en particular. Y otra cosa que aparece en los PNID, ¿sí? O sea, en estos planos, es en un cuadro, en la parte inferior, va a aparecer el nombre del PNID, ¿sí? Es muy importante. Nos va a decir, por ejemplo, es el PNID de servicios auxiliares. Entonces va a aparecer representado todos los equipos de servicios auxiliares de la planta, ¿sí? Nos va a aparecer, bueno, el número de PNID, todos tienen un número, quién hizo la ingeniería, ¿sí? De ese PNID, y todas las revisiones o actualizaciones que se le han ido realizando a ese PNID, ¿sí? Todo esto va a aparecer en la parte inferior de los planos.
¿Cómo se van a codificar los instrumentos? Si todos los instrumentos van a tener un nombre, este va a ser el nombre en general que van a tener los instrumentos. Por ejemplo, esto que ven aquí, ¿sí? Es una placa orificio, ¿sí? Es la imagen real de la placa orificio y este es el símbolo que en general se usa para una placa orificio en los PNID. Bueno, en el PNID esta placa orificio va a estar representada con este símbolo, ¿sí? ¿Qué significa esta información que está adentro del símbolo? Bueno, el primer número, ¿sí?, que va a tener este instrumento va a ser la unidad a la que pertenece, ¿sí? Por ejemplo, 20 significa que el equipo donde va a estar colocado este instrumento va a tener el número 20 en la planta, ¿sí? Entonces 20 se va a corresponder con la unidad sobre la que está colocada ese instrumento, ¿sí? Después van a aparecer letras, ¿sí? FT son estas letras que se encuentran aquí dentro o que se encuentran aquí abajo. Ahora vamos a ver estos ejemplos. Estas letras nos van a identificar el tipo de instrumento, ¿sí? Nos van a decir si ese instrumento es, por ejemplo, FT es un caudalímetro. Ahora vamos a ver qué significan cada una de estas letras. Pero yo aquí dentro puedo tener distintas combinaciones de letras. Bueno, esas letras me van a indicar qué tipo de instrumento va a ser. El número que va a seguir después va a ser el número del lazo de control, ¿sí? Que es este numerito que aparece aquí abajo. O sea, este instrumento va a estar asociado a un lazo de control. Entonces, aquí me va a aparecer el número del lazo de control en el que se encuentra ese instrumento. Y después puede aparecer otra letra más, ¿sí? Sufijo se llama, que indica si el equipo es redundante. O sea, si la letra es A, significa que es el único instrumento o el primer instrumento que... o sea, si tengo una letra, significa que tengo más de un instrumento para cumplir la misma función, ¿sí? Entonces, si yo tengo la letra A, B, C, aquí significa que es el primer elemento, el segundo elemento o el tercer elemento que están para cumplir la misma función, ¿sí? Si yo no tengo ninguna letra después del número del lazo de control, significa que ese instrumento es el único en ese lazo que cumple esa función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos aquí, acá lo que tenemos es una válvula, que es una válvula de control. O sea, esta válvula se usa para controlar el caudal en la cañería. Entonces, yo voy a tener una válvula, voy a tener el controlador, ¿sí?, que es el que me va a decir cuán abierta o cerrada tiene que estar la válvula, y voy a tener caudalímetros, ¿sí?, placas, orificios que me van a decir cuál es el caudal, ¿sí? De alguna forma yo tengo que medir el caudal que pasa por la cañería para que la válvula abra o cierre en función de cuánto caudal está pasando por esa cañería. Entonces, esta es la representación real, ¿sí? Yo voy a tener que tener un instrumento que me mida caudal, que serán estos dos caudalímetros que están aquí. Esos dos caudalímetros van a tener que estar conectados a un controlador. Este controlador es el que va a interpretar la señal que le llega desde el caudalímetro y lo va a convertir en caudal. Y este controlador le va a decir a la válvula si tiene que abrirse o cerrarse en función de lo que está midiendo a través de los controladores, ¿sí? Entonces, esto es un lazo de control para controlar caudal, justamente. Entonces, ¿cómo represento esto en un PNID? Bueno, cada uno de estos instrumentos va a estar representado en el PNID. Por supuesto, voy a tener representada primero la cañería con una línea. Esta va a ser la válvula de control, ¿sí? Este es el símbolo que se utiliza para las válvulas de control. Y estos van a ser los dos caudalímetros, las dos placas orificios. Entonces, estos primeros globitos que tengo aquí me van a indicar que este y este son caudalímetros. ¿Cómo lo sé? Porque la letra que tienen aquí es F de caudal, F es de flow en inglés, de caudal, y T es de transmisor, o sea que interpreta, que se utiliza para medir ese instrumento, ¿sí? Mientras que la válvula, fíjense que va a estar representada por FB, ¿sí? F de caudal, o sea, una válvula va a ser para medir un flujo, ¿sí?, un caudal.
Y V de válvula, ¿sí? La V corta de valve en inglés significa que este instrumento que está aquí es una válvula, ¿sí? Y todos, ¿sí?, van a tener el mismo número porque están todos asociados al mismo lazo de control. Todos van a estar en el lazo de control 1982. Pero, por ejemplo, estos dos instrumentos son redundantes, o sea, los dos cumplen la misma función, por eso tienen una letra A y una letra B, los dos cumplen la misma función, mientras que válvula tengo una sola, ¿sí? Una sola en mi sistema, entonces no tengo otra letra aquí después del número del lazo. Y esto que aparece aquí es el símbolo del controlador, o sea, es este instrumento que está aquí, y esto es un transductor, es esto que se encuentra aquí detrás de la válvula. ¿Qué es lo que hace el transductor? Me convierte esta señal, ¿sí?, la señal que envía eléctrica, esto está en líneas punteadas, o sea, el caudalímetro mide una señal eléctrica que envía el controlador, ¿sí? El controlador envía esa señal de caudal en forma de señal eléctrica al transductor y el transductor convierte la señal eléctrica en una señal neumática que es la que interpreta la válvula para moverse hacia arriba o hacia abajo y para abrirse o cerrarse. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos el funcionamiento de las válvulas de control. Pero tengo absolutamente todos los instrumentos reales que tengo en mi planta, los tengo representados en el PID. Bien, ¿qué son las letras? Esto que tienen aquí son los códigos de las letras, ¿sí? Estas son las primeras letras que pueden encontrar, o sea, la primera letra de todas es la variable que estoy controlando. Entonces, ¿qué letras puedo encontrar? Si tengo una F es porque estoy controlando caudal. Si tengo una L es porque estoy controlando nivel, ¿sí?, nivel de líquido. Si tengo una P es porque estoy controlando presión. Si tengo una T es porque estoy controlando temperatura, ¿sí? Y bueno, tienen variantes, voltaje, corriente, potencia, etc. Las segundas, de las demás letras, digamos, segunda, tercera, cuarta letra, son las que dan el detalle de cada elemento del lazo, ¿sí? Fíjense, todo este es un lazo para controlar caudal. Entonces, todos los instrumentos que tengo en este lazo van a empezar con la letra F, porque ese lazo es para medir caudal, ¿sí? Es un lazo para controlar caudal. Entonces, todos van a ser F, ¿sí? Pero las letras que siguen, las segundas y terceras letras, van a depender de cada elemento, ¿sí?, de cada uno de estos símbolos que tengo aquí, de cada uno de los elementos que voy a estar representando. Entonces, si tengo una C, por ejemplo, es que ese elemento es un controlador. ¿Dónde encuentro C? Acá. Este es el símbolo del controlador. Si tengo una B, es que el elemento es una válvula. Entonces aquí, en este globito, voy a tener una B, y es en el único que voy a tener B, porque es el único que es una válvula. Si tengo una T, es un transmisor, o sea, es algo que me transmite una señal. ¿Cuáles son? Estos dos, ¿sí? Son transmisores, por eso tienen una T. ¿Qué me están transmitiendo? Una señal eléctrica que va a ser función del caudal que están midiendo. Y así sucesivamente tienen todas las letras que pueden encontrar en los siguientes lugares luego de la variable a controlar. Y el último tipo de diagramas que, antes de ver los diagramas de proceso, les voy a mostrar en el anexo, si tienen ustedes un PDF con ejemplos de símbolos que se utilizan en PID, ¿sí? Esto es un resumen de ejemplo de todos los símbolos que pueden encontrar en un PID. Lo vamos a usar a lo largo de toda la materia a este anexo, ¿sí?, que se lo vamos a dejar disponible en el Moodle, pero básicamente lo que tienen es un compendio, ¿sí?, en detalle de todos los símbolos que pueden llegar a aparecer en un PID, ¿sí? Tenemos el círculo, como dijimos, es un indicador, el círculo con la raya en el medio que se encuentra en el panel de control, ¿sí? Aquí tienen ejemplos más detallados, por ejemplo, si dice TI es un indicador de temperatura, si dice FI es un indicador de caudal, ¿sí?
Y después, como van a ver aquí, tienen símbolos comunes que se usan, por ejemplo, para válvulas con puerta, para válvulas de control, para válvulas de alivio, para válvulas ángulo. Bueno, ya vamos a ir viendo algunas de estas simbologías, ¿sí? Cómo se representan las bombas, cómo se representan los distintos recipientes, ¿sí? Filtros, compresores, intercambiadores de calor, ¿sí? Esto es un ejemplo de cómo representar distintos equipos e instrumentos en las plantas de control. Es a modo de ejemplo, ¿sí? Esto lo tienen que mirar para cada una de las plantas porque es específico de cada una de ellas cómo eligen representarlo, ¿sí? Vamos a volver ahora sí a la presentación. Entonces, lo último que nos queda definir son los diagramas de proceso, ¿sí? Estos son programas que se encuentran en sala de control, ¿sí? Donde están las variables principales asociadas al proceso. O sea, los Human Machine Interface son software que permiten controlar la planta o mantener monitoreada la planta desde las salas de control. Entonces, básicamente, ¿qué son? Son diagramas resumidos del proceso que se ven en pantallas de computadora, en las salas de control, y donde ustedes van a encontrar, cuando ustedes estén trabajando en planta, van a ver las variables principales del proceso. O sea, lo principal que tienen que monitorear va a estar en los diagramas de proceso que tengan en las computadoras de las salas de control, ¿sí? Hay distintas variantes, esto depende de cada planta, ¿sí? Cómo elige representar los diagramas de proceso, pero el objetivo general es poder monitorear la planta a través de las salas de control. Y les dejamos aquí para finalizar algunas, como estuvimos viendo, la unidad de cañerías, ¿sí? Aquí les dejamos cómo se representan las cañerías y las señales en los PNID, ¿sí? Esto es, de nuevo repito, lo tienen que mirar planta a planta, cada una va a tener su código y su simbología, pero esta es una simbología bastante común para representar líneas aisladas, líneas encamisadas, señales neumáticas, señales hidráulicas, eléctricas, si es una línea de agua, si es una línea de gas, si es una línea de vapor, etc. ¿Sí? Y también les dejamos cómo representar algunas conexiones de las más comunes, ¿sí? Si son bridas, si tienen bridas ciegas, si es un tapón roscado, unas reducciones concéntricas, y estos son los accesorios, ¿sí? Otra de las cosas que vimos a lo largo de esta unidad es cómo calcular la caída de presión en accesorios. Entonces esta es la simbología de algunos de los accesorios más importantes que pueden encontrar en planta, junto con estos que encontramos aquí, ¿sí? Estos también son otros accesorios que pueden encontrar. Y con esto finalizamos la unidad de cañería.